Muy buenos días, una vez más, bienvenidos a su programa 130 del cuarto martes pascual del ciclo B. Hoy la palabra litúrgica de Dios nos describe cómo Jesús, el buen pastor, es el guía o la cabeza de la nueva comunidad llamada la iglesia, y como por primera vez en Antioquía se les llama cristianos a los seguidores del nuevo camino, y en mismo Antioquía es donde por primera vez se le llama católicos a los cristianos. Es decir, donde está el obispo está la iglesia católica, como lo diría San Ignacio de Antioquía. Vamos a escuchar hoy lo que es la palabra litúrgica de Dios de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 19 al 26, el Salmo 86 y Juan capítulo 10, 22 al 30. Aquí las imágenes que tenemos pues es a Jesucristo, el autor de nuestra fe, diría la carta a los hebreos, ¿verdad? Disculpen el viento que está haciendo en este lugar. La imagen de Cristo resucitado, y también dentro de la cruz está Nuestra Señora del Carmen, que es el nombre de la parroquia donde su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, ejerce su ministerio. Ya saben, son siempre bienvenidos para que usted participe físicamente en estos servicios que desde hace mucho ya la iglesia ha abierto sus puertas a pesar de la pandemia, pero por supuesto con los debidos requisitos de higiene y de distancia social para evitar contagio. Pero simplemente queremos decirles, la iglesia ya se abrió desde hace mucho. El maligno es el que quiere que usted tenga la idea que las iglesias siguen cerradas, para que usted no vaya a la iglesia, para que usted no se reúna con los hijos y las hijas de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, donde obtenemos la salvación. Sin la iglesia no podemos conocer verdaderamente a Cristo, y sin Cristo no podemos ir al Padre Celestial. Solamente por mí pueden ir al Padre, dice Jesús. Vamos a escuchar pues lo que nos da la palabra bíblico-litúrgica de Dios en este día. De Hechos 11, 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Ahí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Bueno, pues ahora escuchemos lo que nos dice el Salmo 86. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. El Señor registra en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo.
y todos los pueblos te cantarán, bailando y cantando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Ahora escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra de Dios. ¿Qué afirmación tan importante? O afirmaciones. Por un lado, Jesús dice: mi Padre es superior a todos. En otro pasaje dirá: el Padre es mayor que yo. ¿Cómo compaginar estas dos afirmaciones con esta última que escuchamos de labios de Jesús, según San Juan? El Padre y yo somos uno. En otras palabras, este hombre Jesucristo, cuya imagen nos fue llegando desde ese dibujo que dejó en el velo de la Verónica y después en Judas Tadeo, Santa Justina, porque no había fotos ni alguien que se pusiera a dibujar el rostro de Jesús, pero él mismo se encargó de dejarnos la silueta de su rostro hasta nuestros días. Pues aquí lo importante es que detrás de esta foto, cualquier silueta o imagen de Jesucristo, hubo un hombre real, de Jesús de Nazaret, maestro de Galilea, judío marginal, ciudadano de Jerusalén, y aunque fue rechazado por los jefes, por aquellos que debieron haber conocido bien las señales que Dios les había predicho por boca de los profetas, los salmos y la ley de Moisés, sin embargo todavía lo cuestionan, diciéndole a Jesús, cuestionándole: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Jesús, bajo el pórtico de Salomón, simplemente meditaba y pensaba cómo esa gran ciudad que Dios se había preparado como el lugar donde habitar para siempre, pronto le rechazaría y vendría a ser destruida por la rebeldía de sus ciudadanos, de aquellos que no merecieron, o que Dios tenía preparado ese plan de salvación, pero que ellos habían rechazado porque no aceptaron al que Dios había asignado como el Mesías, el prometido, el que cumpliría todas las promesas de Israel. Pues quiero recordarles pues que el día de hoy, martes cuarto pascual, pues se resume esta palabra de Dios, de qué manera hay una continuidad y discontinuidad entre la teología y la visión o la experiencia de la tradición de Moisés o de los judíos con la tradición o la nueva economía o visión de la salvación que Dios quiere abrir a todos los pueblos de la tierra a través de su siervo Jesucristo, en el cual se cumple fielmente lo que Dios prometió, y por lo cual Bernabé pide a sus oyentes que sean fieles a la palabra del Señor, no solamente ya del Antiguo Testamento, sino como Dios que cumple Jesucristo toda promesa, tienen que ser fieles a lo predicado sobre Jesucristo. Y esa predicación que no queda ya encerrada solamente para un pueblo, para una cultura, para unos cuantos privilegiados, sino que es abierta a cada persona, a cada ser humano que viene a ver la luz de este mundo, de todos los pueblos de la tierra, a lo largo de todas las generaciones.
Por eso este día de esta cuarta semana del Buen Pastor, recordemos que Jesucristo les recuerda a sus oyentes que si no aceptan a Él como Mesías, que si lo rechazan es porque no pertenecen a sus ovejas, porque se han resistido, porque han sido tercos, testarudos, no aceptan que entre ellos ha venido Dios, que entre ellos el Dios de los padres se ha manifestado plenamente en la carne del Señor Jesucristo, en su persona, y que tanto las palabras como sus obras son un doble testimonio de que Jesús es el Mesías, que en Jesús ha llegado la verdad plena de la revelación de la palabra toda de Dios, y que Él es lo que yo aquí predico como la séptima palabra. Hay 7 palabras de Dios, ya les he mencionado antes. La primera es la palabra creadora de Dios, la creación como el libro abierto, a través del cual Dios le habla a todo ser racional, porque por las huellas de las criaturas o de la creación podemos llegar al conocimiento del Creador. Está la segunda palabra, que es la palabra histórica de Dios, que es la palabra tradicional u oral de Dios, ya que a través de las tradiciones, de la moralidad, de los valores que hay en cada cultura, Dios tiene una palabra viva, y el verbo de Dios se encuentra diseminado en todas las culturas para que de padres a hijos se transmita el respeto a los mayores, una sana convivencia, sean o no creyentes en un solo Dios, sean o no cristianos o católicos, sean o no creyentes simplemente, o ateos, o gente que realmente no quiere saber nada de Dios, o se dicen que no son religiosos, pero si su práctica muestra la justicia y el respeto y una ética básica de cada ser humano, pues entonces son hombres y mujeres que de alguna manera llevan inscrito en su corazón y en su conciencia el temor de Dios. Y por eso la palabra oral de Dios es muy amplia, pero se va reduciendo como en un embudo para que a través de la tradición judeocristiana se le llame la tradición viva de la palabra revelada de Dios. Y viene la tercera palabra, o palabra histórica, cuando Dios no solamente se revela por la creación o por la sagrada tradición, sino que también se revela a través de los actos específicos que Dios mismo toma al tomar la decisión de revelarse a aquel beduino anónimo llamado Abraham, y que por la fe empieza o comienza a entrar en la historia el Espíritu Santo, que por medio de la fe hace que los hombres y mujeres vengan al pleno conocimiento de la verdad, que es la fe revelada de Dios desde Abraham a estos 3 pueblos de las varias religiones monoteístas, como es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y después viene la cuarta palabra de Dios, que es la palabra litúrgica, es decir, cada domingo las personas, los pueblos todos de la tierra se reúnen a celebrar el Día del Señor, esa reunión llamada iglesia o comunidad de fe, que tiene el pan de la palabra de Dios por un lado y el pan de la Eucaristía por otro, ambos el mismo pan de la palabra toda de Dios. Y allí está la palabra litúrgica de Dios, y junto con la Eucaristía pues está la palabra litúrgica, ¿verdad? En la cual se invita a que todas las personas hagan oración, una oración pública, ya que Dios debe ser proclamado públicamente como nuestro Dios y Señor, y con eso se cumple el primer mandamiento de una forma plena: adorarás al Señor tu Dios como el único Señor. Y pues nosotros creemos que la palabra litúrgica de Dios es todo lo que sucede en la misa, no es nomás la escritura que se proclama, sino cómo es predicado el Señor, cómo es alabado con las varias oraciones. Viene entonces la quinta palabra de Dios, que es la palabra escrita de Dios. Toda Sagrada Escritura nos habla de Dios de alguna manera. Y en todas estas Sagradas Escrituras encontramos que Dios ha permitido que en la Biblia quede todo y solo lo que Dios ha querido que se proclame como
los hechos o obras maravillosas de Dios, para que las nuevas generaciones, es decir, los niños y los jóvenes, al leer las Sagradas Escrituras, al estudiarlas y proclamarlas, sepan que para ellos fue escrita la Biblia y además para ser proclamada en alta voz. Así es que el libro o la letra en sí no concluye o encierra todo el propósito de la Biblia, sino que la Biblia es un instrumento para que ésta proclame lo que ya Dios hizo en el pasado, lo que sigue haciendo en el presente, si es interpretada adecuadamente, y cómo la Biblia nos sigue preparando para esperar la venida plena de la verdad encarnada de Dios y que hecho hombre se ha hecho el maestro de fe y sabiduría para todos los pueblos de la tierra en la persona de Jesucristo. Por eso esta palabra escrita de Dios, que es Sagradas Escrituras en plural, pasa a ser Sagrada Escritura en singular en esa sexta palabra de Dios, que es la palabra normativa, canónica o ley suprema de lo que debe ser la escritura, que es la norma suprema de la conducta o moral del cristiano o del creyente en el verdadero Dios. Y esa es palabra normativa o canónica de Dios, que son los 73 libros convertidos en uno solo, que es la Biblia. Para el cristiano, por supuesto, la Tanaj para los judíos, que se compone de la Torá de Moisés, la Nabim, los profetas, y Ketubim, o los demás escritos, que es lo que compone al primer testamento, que nosotros le llamamos antiguo, pero es más adecuado llamarle primer testamento o escrituras hebreas, escrituras sagradas del pueblo judío. Y por supuesto el Corán para los musulmanes, que son nuestros hermanos más jóvenes en la fe, ya que ellos procedieron después del judaísmo y el cristianismo, y pues debemos respetar ese libro, no difamarlo como sucedió recientemente, y que el Papa Francisco lo defendió al Corán y a los musulmanes cuando dijo: ¿cómo es posible que en Francia hayan denigrado al profeta Mahoma y al Corán como si fuera cualquier otra cosa? Es como si a alguien le inventaran la mamá, así dijo el Papa Francisco. Entonces, aunque nosotros no sigamos al Sagrado Corán, debemos respetarlo como Sagrada Escritura. Para nosotros, la Sagrada Escritura canonizada es simplemente la Biblia, pero respetamos a los judíos y a los musulmanes. Muy bien, pues también hay la séptima palabra de Dios, que hoy Jesucristo afirma: el Padre y yo somos uno. Si por un lado dice que todos tenemos como Dios, como el ser superior de toda criatura, y el Padre es mayor que yo, como hombre Jesús es capaz de afirmar eso, pero como Dios también afirma: el Padre y yo somos uno. ¿Qué es más Jesús, hombre o es más Dios? No, es igualmente hombre e igualmente Dios. Por eso vemos esos textos que, aunque parece que se contradicen, no hay contradicción, sino complementación. Por un lado, Jesús dice: yo soy el siervo de mi Padre Dios como hijo, en mí se ha revelado la voluntad de Dios y he cumplido todo lo que el Padre me ha encomendado. Y por otro lado, si no practican mi palabra, entonces su vida está cimentada en arena, pero si creen en Dios, también crean en mi palabra. De otra manera, Jesús jamás se hubiera atrevido a decir que creyeran en Él si fuera un mero hombre. Pero cuando dice: si creen en Dios, mi Padre, también crean que yo como hijo les estoy trayendo la plena revelación que mi Padre Dios me ha encomendado revelarles a ustedes. Ojalá pues que el Espíritu Santo que el Señor prometió, con el cual llevaría a la iglesia y a sus pastores al pleno conocimiento de la verdad, todos los fieles junto con los pastores en común acuerdo sigamos en esa armonía del pastor que les habla a las ovejas, y las ovejas que escuchan la voz del pastor, porque la voz de los extraños simplemente no la escucharán, huirán de aquel que no es el pastor de las ovejas. Pero en cambio Jesús, nuestro pastor supremo, Él sabe que nos lleva a los pastizales de una comida sustanciosa y a las aguas frescas de la vida. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágale like a este video y no se le olvide
que todos los domingos tenemos la Santa Misa a las 11 de la mañana en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, aunque en Facebook tenemos el link que nos conecta a YouTube. Ojalá que haya más seguidores de este grupo en YouTube con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, para que se siga propagando la palabra de Dios, que comenzó a propagarse desde Pedro y los apóstoles y desde Pablo y Bernabé, que muy probablemente Bernabé haya sido el autor de la carta a los hebreos y que por humildad no quiso poner su nombre. Lo que le importaba es proclamar el contenido de la evangelización, que con la nueva evangelización no cambia ese contenido, pero sí lo actualiza en formas nuevas de dar esa palabra, nueva en celo, nueva en estrategias, y nueva pues en método, en celo pues la nueva evangelización, como nos lo ha proclamado los pontífices de la Iglesia, y que pues debe llenarnos de entusiasmo, y también encontrar esas nuevas estrategias, nuevo celo, esa nueva estrategia y nuevas formas de comunicar o expresar el mismo y único evangelio, que no cambia, pero que sí debe encontrar pues esas nuevas estrategias, nueva pasión o celo y nueva expresión de lo que siempre se ha proclamado como lo esencial en la Iglesia, que es la misión evangelizadora de la Iglesia: dar a Jesucristo a todos los pueblos de la tierra y a cada individuo, a cada familia, a cada grupo, a cada cultura. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.